Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro quinto webinar de este 2025. Para nosotros es un gusto tener el día de hoy una excelente conferencista internacional. Les presento a la doctora Cecilia Elena Zubirí. Es profesora de la Universidad Nacional de La Plata y del posgrado universitario de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica de la misma universidad. Y es coordinadora del Working Group de Motilidad de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y qué mejor que ella para que nos hable de este tema tan común en la consulta tanto del pediatra como el gastroenterólogo pediatra, como es la incontinencia fecal y el estreñimiento crónico refractario. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Las consultas van en aumento, que su frecuencia va en aumento, y sobre todo en el consultorio del gastroenterólogo, en donde esta evolución quizás tiene un poco que ver, el sedentarismo, el cambio en la alimentación, el uso de las pantallas, que hasta las usamos en el baño, sin tener un minuto del día sin estar unidos a una pantalla, y les está pasando también a nuestros hijos. ¿Y qué causas vemos? La gran mayoría, el 90% van a ser funcionales. Pero ese 10% que son orgánicas, para nosotros, para los gastroenterólogos, son las más importantes, son las que sí o sí vamos a ver nosotros, seguramente, ¿sí? Las funcionales, una parte posiblemente las va a resolver el pediatra, y las que ya el pediatra no pueda resolver son las que nos van a llegar a nosotros. ¿Cómo vamos a empezar el tratamiento? Si el paciente está impactado, esto quiere decir si tiene un bolo fecal, lo primero que nosotros vamos a hacer es desimpactar, siempre. Siempre esta va a ser nuestra primera opción. ¿Qué posibilidades tenemos? Por vía oral, mediante enemas o manual en el quirófano. ¿Cuál vamos a elegir? Va a depender de la gravedad, del tiempo que lleve el bolo fecal y toda este proceso de incontinencia del paciente. Va a depender de la familia también, porque va a ser una decisión consensuada con la familia, cuál va a ser la opción terapéutica que vamos a elegir. En general, si van a elegir la vía oral, tenemos que saber que va a tardar un poquito más y que va a tener un poco más de incontinencia en el proceso de desimpactar, ¿sí? Y una vez que solucionamos la impactación de materia fecal, que nosotros y la familia incluso creíamos que era lo más difícil y lo más complicado, bueno, no. Viene la etapa de mantenimiento, que esta es la más difícil, ¿sí? Acá empieza el camino que tenemos que recorrer juntos con la familia y que quizás va a ser prolongado. Siempre vamos a tener que educar, que enseñar qué es lo que está pasando, por qué se produce la constipación y la incontinencia, como para que la familia entienda por qué el tratamiento. Este va a ser el tratamiento basal: la dieta, el cambio de hábitos, la utilización de medicación como por ejemplo los laxantes, y a veces un tratamiento psicológico puede ayudar, entendiendo siempre que no hay que acusar, que tenemos que entender lo que le está pasando a esa familia y tratar de generar una buena relación. Con respecto a este tratamiento, la dieta, sabemos que tiene que ser una dieta rica en fibras acorde a la edad, pero también sabemos que a partir de los 2 años empiezan esos trastornos de selectividad, de neofobia, que son comunes a esa edad, que lo que tenemos que tratar es que no nos ganen, ¿sí? Siempre estar tratando de ofrecer alimentos ricos en fibra, saludables, verduras, frutas, ¿sí? Y vamos a encontrarnos también con pacientes que también están en gran aumento, que son los pacientes con un trastorno del espectro autista, que van a tener una selectividad que en general es por los hidratos de carbono, que nos va a ser muy difícil contrarrestar, pero que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que buscar las posibilidades y buscar una ayuda multidisciplinaria, si es posible, para poder abordar el tema de alimentación con estos pacientes. En cuanto a los hábitos, por supuesto que el hábito de evacuar en el inodoro, en una pelela, no todos los pacientes lo tienen incorporado. Tenemos que enseñar cuál es la posición correcta. Sabemos que la posición de sentado en el inodoro no es la mejor opción para un paciente que lucha contra una constipación, porque fíjense la posición que adopta el recto cuando yo estoy sentada y la posición que adopta el recto
en una forma mucho más lineal y más recta, digamos, cuando estamos con las rodillas bastante por encima de la cadera, ¿sí? En una posición en cuclillas. Entonces, adoptar esta posición nos puede ayudar a utilizar algún banquito, ¿sí? Acá hay un montón de opciones. Y también cuando hablamos de hábitos tenemos que hablar de otro grupo de pacientes, porque estos pacientes también tienen que evacuar en el inodoro o evacuar en un lugar donde tengan intimidad. Entonces tenemos que enseñarle a la familia que ellos también necesitan quizás otras cosas, quizás una agarradera, quizás una cincha en el tórax para que no se sientan inestables. Entonces, tenemos que cambiar nuestro concepto de que hábito es solamente el inodoro, ¿sí? Que hay muchas formas y muchas maneras y que cada paciente necesita algo diferente, sobre todo estos pacientes complejos con patologías orgánicas que son los que vemos nosotros. ¿Y qué pasa si la dieta, el cambio de hábitos y todo esto que hicimos no resulta? Entonces vamos a iniciar con medicamentos y seguramente vamos a empezar con polietilenglicol, que es la dosis, la droga de primera elección, ¿sí? Cuando esta droga de primera elección no tiene resultados, podemos pasar a las drogas de segunda línea, que son los laxantes estimulantes. Tenemos así a grandes rasgos dos grupos, los difenilmetanos, entre los que está el bisacodilo, que tiene una gran utilidad para nosotros, o las antraquinonas, en donde están los cenócidos, que también tenemos una gran utilidad con los cenócidos. ¿Qué tiene de bueno esta medicación? Que además de su acción que inducen a la motilidad colónica, son seguros y bien tolerados a corto y a largo plazo, con efectos adversos poco importantes. Entonces, eso para nosotros es fundamental, porque estos pacientes muchas veces tienen tratamientos a largo plazo con estas drogas. Y los padres muchas veces se preguntan, pero no se va a acostumbrar, no tiene estos efectos adversos, no está bueno que esté medicado mucho tiempo. Bueno, son drogas seguras. Y eso es algo que para nosotros es una muy buena opción. Estas son las drogas que más utilizamos en los pacientes con patología orgánica, ¿sí? Polietilenglicol, psyllium, que es un formador de masa, y como estimulantes, recién dije el bisacodilo y el cenócido, que están las dosis, la edad a partir de la que se pueden empezar a utilizar. ¿Y qué pasa cuando llevamos 3 meses de tratamiento, de todo este tratamiento basal, y no hay respuesta? Porque va a haber un porcentaje de pacientes que no van a responder aunque hagamos todo esto. Entonces ahí estamos hablando de una constipación refractaria. Y esos pacientes son los que llegan desesperados a la consulta. Empiezan que los laxantes parece que le hacen peor, está cada vez más sucio, los compañeros no quieren estar con él, ya probamos de todo, le damos premios, damos castigos, pero nada resulta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el conocimiento de todo lo que existe y todas las posibilidades que tenemos para estos pacientes. ¿A dónde vamos a buscar bibliografía? Bibliografía hay infinita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un artículo en el que nos habla sobre estos problemas en pacientes con constipación funcional y proponen un esquema en el que empiezan con laxantes, hacen enemas, una manometría, pasan por diferentes diagnósticos hasta que en última instancia incorporan la irrigación transanal como tratamiento, ¿sí? Acá tenemos otro artículo en donde el manejo intestinal para pacientes con espina bífida se inicia con un tratamiento conservador, como recién lo comentamos, una terapia rectal intermedia, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, y después ya sí pasan a la irrigación transanal. Fíjense en este artículo que los padres refirieron que la disfunción intestinal y urinaria fue más inhabilitante para ellos que la incapacidad motora de estos pacientes. O sea que esto nos marca la gravedad de una incontinencia para el paciente y para la familia. Entonces vamos a ver de qué se trata la terapia rectal que acá comentan. Generalmente estos pacientes lo hacen antes de empezar con un tratamiento de irrigación, ¿sí? Utilizan supositorios, enemas, hacen maniobras de estimulación digital, ¿sí? Para generar un reflejo, para que no haya tanta dependencia. Y muchas veces también
optan por utilizar estos tapones anales que sirven para situaciones especiales, no son para usar de forma permanente. Sirven, por ejemplo, si quieren ir a la pileta, si tienen un día, un evento o algo puntual y entonces quieren ir con mayor seguridad. Para esas ocasiones sirven estos tapones anales. ¿Y de dónde más sacamos información? Porque hay artículos, esquemas, protocolos de cómo seguir. Bueno, hay miles, muchísima información de cómo seguir en estos pacientes y qué esquema, ¿sí? De qué manera tratarlos. Pero por esta razón, un grupo de expertos de distintos países de Europa y de Estados Unidos, gastroenterólogos, cirujanos colorectales, cirujanos pediátricos y neurólogos, se reunieron para ver cómo se iban a tratar estos pacientes y en qué momento era mejor introducir la irrigación transanal. Entonces, este consenso se finalizó en el año 2016. ¿Y qué dice? Dice que en la base de esta pirámide va a estar el tratamiento conservador, que es todo el tratamiento del que recién hablamos. Y que cuando este tratamiento no funciona, hay que empezar con la irrigación transanal. ¿Qué indicaciones tiene? Prácticamente las patologías de las que hablamos: la disfunción neurogénica intestinal, anomalías espinales, parálisis cerebral, malformaciones anorrectales, enfermedad de Hirschsprung, incontinencia fecal por lesión iatrogénica y el estreñimiento funcional. En las contraindicaciones, que hay que tener cuidado y prestar atención, en una estenosis anal o colorectal no lo podemos usar. Dentro de los 3 meses posteriores a una cirugía colorectal tampoco. En una colitis isquémica tampoco lo vamos a usar, y en una enfermedad inflamatoria intestinal activa también está contraindicado. Entonces, acá les presento, este sería nuestro irrigador transanal. ¿Y qué cosas dice el consenso? El consenso dice que se va a recomendar antes de cualquier procedimiento quirúrgico para tratar la disfunción intestinal, o sea que esto va a evitar que se llegue en muchas oportunidades a una cirugía. La tasa de éxito promedio se estima entre un 78 y un 84%, o sea que tiene una tasa de éxito altísima. La preparación esencial requiere que un profesional de la salud con experiencia adecuada le brinde al niño información, al niño y a la familia. Y este método, esta irrigación transanal, en general, cuenta con un asesor, con un entrenador, que es el que le enseña al paciente a utilizarlo. Este entrenador o asesor puede ir a su domicilio, puede asesorarlo de forma online, puede acercarle videos, material escrito, pero siempre el paciente se va a ir con un asesoramiento que es fundamental para poder utilizarlo y realizarlo bien. Este asesoramiento no necesariamente tiene que ser dado por un médico, puede ser por una enfermera, puede ser por una persona especializada específicamente en este tema, ¿sí? Ellas son las que les van a dar las instrucciones. Lo que tenemos que hacer es tratar de que la irrigación transanal se adapte a la vida del paciente. No poner un horario estricto nosotros y que el paciente se adapte a esta terapia, sino que adaptarnos. Bueno, ¿en qué horario va a la escuela? ¿Cuántas horas concurre al colegio? ¿Qué hace cuando sale? ¿Qué deporte? ¿Qué actividades? ¿En qué horario? Y en base a eso nosotros adaptar la terapia. Esta terapia se demostró que no solo mejora y es eficaz en cuanto a la incontinencia, sino que mejora la calidad de vida de la familia y del paciente, y que sobre todo tiene efectos positivos en la independencia y en la autoestima. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con mielomeningocele, lo que se vio es que adquieren una continencia completa el 72% de los pacientes. En niños también con espina bífida se vio que el estreñimiento disminuye del 92 al 41% y la incontinencia fecal del 39 al 9%, ¿sí? En un estudio que se publicó, bueno, en el año 2014, pero que es un muy lindo trabajo. Y este estudio también fue un estudio prospectivo en donde se incorporaron pacientes con malformaciones rectonales y espina bífida, y también se vio que mejoró de forma significativa la incontinencia fecal a las 2 semanas, a los 2 meses y a los 6 meses de iniciadas las irrigaciones.
Algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque no tenemos dudas de la efectividad de este tratamiento, pero ¿en qué fallamos? Fallamos en la continuidad, fallamos en que el paciente abandona, se cansa, como cualquier tratamiento crónico, que el paciente empieza a dejarlo. Cuando empiezan a dejarlo, algunos regresan a la incontinencia, empiezan a andar mal otra vez. Entonces este estudio lo que vio es que haciendo un entrenamiento estructurado, lograban que el paciente no fracase, que continúe con la terapia. Entonces, esto es más o menos lo que les acabo de explicar. Entonces, haciendo ese seguimiento de cerca con los pacientes, lograron que realmente haya una mejora, pero que esa mejora se mantenga en el tiempo, ¿sí? Después de 6 meses de introducida la irrigación transanal, estos pacientes seguían con los mismos cambios y con las mejoras logradas desde el inicio. Entonces, nosotros lo que hacemos en el consultorio, para hacer este seguimiento y esta estructura, les proponemos a los pacientes irse del consultorio con un diario fecal. Ese diario fecal les informa cómo son las deposiciones, qué características tienen, y a su vez tiene un diario, un calendario en donde van anotando la fecha, el tiempo que estuvieron en el baño, si se hicieron la irrigación o no, si hubo ensuciamiento o no, qué características tiene la deposición, en fin, hacemos un recuento de todo lo que pasa en el día por día. Y esto va estimulando al paciente a que por lo menos lo tiene que escribir, nos lo tiene que traer, entonces esto hace que el paciente no abandone la terapia, ¿sí? ¿Cómo se va a usar? Bueno, esto es algo que los pacientes lo aprenden con el asistente que les va a enseñar el modo de utilizar. Fíjense que el Peristin fue introducido en Europa en el año 2006 y en el año 2012 fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, ¿sí? Esto es todo lo que se les va enseñando paso por paso al paciente. Miren cómo el catéter queda introducido en el recto, cómo se insufla ese baloncito para que el líquido que uno va a incorporar posteriormente no salga eliminado hacia el exterior, sobre todo en los pacientes que tienen una hipotonía del esfínter anal externo. Y luego de unos minutos de retención, el paciente puede evacuar en el inodoro. Y el modo de uso y de limpieza también es importante. ¿Por qué? Porque este producto el paciente lo va a tener por lo menos 6 meses en su domicilio, cambiando los catéteres, pero el equipo tiene una duración de 6 meses, entonces hay que mantenerlo, cuidarlo, saber limpiarlo. Todos estos detalles son importantes y son los detalles que el asesor le va a acercar al paciente. Y hay distintas formas. Este que es el tradicional es con el que por lo menos en Argentina contamos, pero hay otros también. Por ejemplo, este yo le llamo el antiescape. ¿Por qué le llamo el antiescape? Miren cómo es el catéter. Tiene un catéter que es mucho mejor, digamos, para los pacientes con un ano hipotónico, ¿sí? Como para que no se escape el líquido. Más allá de que el balón ayuda a esa situación, pero a veces está la hipotonía que hasta el baloncito queda chico, y este tipo de catéter es mucho mejor para esas situaciones. Y este es el manual para traslado. Este es para el paciente que tiene un campamento, que tiene una jornada de un día completo en algún lugar o algo deportivo. Entonces se lleva su equipo manual en el bolsito. Y siempre, siempre lo que digo es que la piedra angular de todo tratamiento exitoso es el trabajo en equipo. En equipo, el médico, la familia, el paciente, la enfermera, asistentes, tenemos que estar comunicados, tenemos que estar en equipo, y la familia tiene que sentir que hay un equipo que lo está conteniendo, que no somos una sola persona. Y en cuanto a costos, porque uno puede decir, sí, bárbaro, es todo divino, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Lo van a cubrir? ¿Se va a poder costear por el paciente o por el sistema de salud? Bueno, en el Reino Unido se hizo un estudio en el que el comité evaluador escuchó a los pacientes, a los expertos, vio que mejoraban sus vidas, que les permitieron independencia,
se les pidió a los padres que compararan la situación en la que utilizaban el Peristin versus su situación anterior, con todo el manejo intestinal y todo lo que hacían sin utilizar la irrigación. Teniendo en cuenta todo esto, lo que terminaron por definir es que es poco probable que el Peristin tenga un costo mayor que el cuidado intestinal estándar. ¿Y eso por qué? Por toda esta situación, porque mejora los síntomas y reduce la severidad del estreñimiento crónico, porque reduce la severidad y la frecuencia de la incontinencia, mejora la calidad de vida, reduce la incidencia de infecciones urinarias, reduce la tasa de cirugías de estómago y reduce así la tasa de hospitalización. Entonces, todas estas causas son suficientes para considerar que notablemente el costo en salud va a ser menor. ¿Y qué tenemos en este mismo escalón? ¿Por qué yo lo pongo en este mismo escalón? Porque la verdad es que son terapias que se pueden combinar y que sirve mucho combinarlas. Uno puede ofrecer una irrigación transanal mientras el paciente va haciendo un tratamiento con biofeedback, un tratamiento con neuroestimulación. El tratamiento con biofeedback está demostrado que hay mejoras, que mejora la sensibilidad, que mejora la contractilidad, ¿sí? Y está recomendado por consenso. Acá tenemos el biofeedback, digamos, no nos va a ser efectivo en el 100% de nuestros pacientes. Igual que el irrigador transanal, igual que muchas terapias que en estos pacientes quizás no nos funcionan y tenemos otra para ofrecerle, o podemos combinarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ofrecer? También la neuroestimulación. Esto que yo les puse acá es la neuroestimulación del tibial posterior, que uno la puede hacer transcutánea, o la puede hacer con electrodos apoyados sobre la piel, y que se vio que ambos métodos son eficaces. Otro tipo de estimulación eléctrica no invasiva es la estimulación sacra. Acá tengo una imagen de mis pacientes en el consultorio, haciendo la estimulación sacra, ¿sí? No solo con esta estimulación sacra hacemos lo que neurofisiológicamente genera una estimulación, sino que además es el contacto entre ellos, porque los citamos en grupos a hacerlo, y la verdad que las conversaciones, los adelantos que tienen simplemente por hacerlo en grupo es sensacional. Los enemas anterógrados, la verdad es que desde que está la utilización del irrigador transanal, ha caído bastante en desuso, ¿sí? Ya prácticamente no se utiliza. ¿En quiénes por ahí se utiliza? Pacientes que usaron la irrigación, que les fue muy, muy bien, pero que por alguna cuestión están cansados, no quieren utilizarlo más, y a veces prefieren esta opción, son la minoría. Pero bueno, son distintas opciones que nosotros tenemos para ofrecerle a los pacientes. Y la cirugía realmente tiene que ser nuestra última opción. Lo último, ¿sí? Uno tiene que tratar de no llegar a esto. Pero bueno, hay ocasiones en las que tenemos que llegar. No hay una cirugía específica, puntual, que sirva para todos los pacientes. El tipo de cirugía se consensúa con un equipo quirúrgico, gastroenterológico, el médico de cabecera, ¿sí? Y la familia, por supuesto. ¿Y qué novedades tenemos? La neuroestimulación transcutánea del nervio sacro, ¿sí? Que es invasiva, que es quirúrgica, que se coloca el transductor, se implanta en el hueso, ¿sí? No hay demasiada experiencia en pediatría, pero bueno, es algo para nosotros a tener en cuenta a futuro. La optogenética, que son los mini LEDs implantables, esto se ha hecho en roedores, ¿sí? Pero bueno, se ve que estimulan, emiten los LED que emiten luz azul, y eso estimula las células contráctiles del colon, y esto se está viendo que aumenta la motilidad. Son cosas a futuro con las que, bueno, tenemos que conocerlas. No sabemos si van a llegar al ser humano y a ser efectivas, pero bueno, se están probando. Y la cápsula vibrante, que sí, esta cápsula ya fue aprobada para adultos en el 2022 por la FDA, es una cápsula que no es un medicamento. Esa cápsula se ingiere por vía oral, va vibrando por todo el tubo digestivo y generando motilidad. Todavía no hay estudios en pediatría, pero bueno,
posiblemente en algún momento esto nos llegue a los que hacemos pediatría. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos en el manejo de la incontinencia fecal? Enseñar estrategias para prevenir la constipación desde los primeros meses de vida, generar hábitos evacuatorios adecuados a cada edad y según la patología del paciente, implementar el calendario evacuatorio, establecer metas siempre a corto plazo, que sean fáciles de cumplir para que el paciente no se decepcione, brindar un tratamiento individualizado, ofrecer todas las oportunidades terapéuticas a nuestro alcance y, si es necesario, combinarlas. Entonces, como conclusión podemos decir que el irrigador transanal es una buena alternativa de tratamiento en constipados refractarios, en mielomeningocele, en malformados rectoanales y en pacientes con cuadros neurológicos, que está demostrado que mejora la calidad de vida de sus pacientes y sus cuidadores. Se debe adaptar a cada paciente cómo lo vamos a administrar, con qué frecuencia, con qué volumen, el modo de uso. Y es fundamental el trabajo en equipo. Los papás bien informados mejoran sus elecciones, cambian los hábitos e influyen también de manera diferente en el núcleo familiar y social. Tenemos que conocer todas estas terapias para poder brindarle a cada paciente la que se merece. Y tenemos que tener como objetivos principales lograr la independencia y mejorar la calidad de vida del niño y de la familia. Y nunca cerrar las posibilidades, siempre dar una oportunidad al cambio. Bueno, muchas gracias. Doctora Cecilia, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Creo que esa diapositiva de la pirámide me gusta mucho, ¿no? Porque nos ubica y nos muestra que es que empezamos en una base con el trabajo en la consulta del pediatra, que tiene que ser un manejo integral, porque muchas veces nos enfocamos sobre el laxante, pero no, tenemos que ir mucho más allá en la educación, la dieta, la terapia de biofeedback, el reentrenamiento de este hábito intestinal. Y obviamente, si vemos que no lo logramos, vamos subiendo y ahí nos vamos incorporando otras personas a este manejo integral. Y pues, Exacto. sí, y muy interesante mostrarle también a los pediatras que tenemos otras alternativas y que no nos podemos quedar únicamente, pues, con, por ejemplo, con el manejo farmacológico con laxantes. No, yo creo Tengo que varias lo preguntas. peor que nos puede pasar es decirle al paciente que no hay más nada para hacer, o que si hacemos una terapia no podemos hacer la otra. Yo creo que a cada paciente hay que buscarle su posibilidad, y si es necesario combinar tratamientos, combinarlos. A veces están haciendo biofeedback, neuroestimulación, el irrigador, y bueno, y por ahí uno ve que con todas esas cosas va mejorando de a poquito, y quizás con una sola no lo hacía. Exacto. Yo creo que todo ayuda y que no hay que negar oportunidades. Así es, sí, sí, es ese poder, ese trabajo en equipo y tener estas actividades que nos dicen, bueno, realmente tenemos que mejorar esa oferta para nuestros pacientes. Y me encantó lo que tú haces de, por ejemplo, también reunir a los mismos niños para que ellos también se cuenten sus experiencias, porque vemos cómo esto sí impacta en la calidad de vida, ¿no? Entonces, de pronto, Sí. escuchar que hay otro en la misma situación que yo, pues realmente también aporta mucho. Muy bonito. No, es increíble los comentarios que hacen los nenes en esas terapias, es hermoso, porque la verdad que sí. Hace poquito había un paciente que no estaba en silla de ruedas, por ejemplo, y le dice al que estaba en silla de ruedas si alguna vez había pateado una pelota. Yo me quería morir. Claro. Entonces le dice, no, nunca pateé una pelota. Cuando viene a la próxima consulta, el nene en silla de ruedas me dice la madre, me pidió que le compre una pelota. Y ahora se acuesta en la cama y se pone a ver si puede patear. La Entonces, pelota. se van estimulando entre Claro, ellos claro. a cosas que por ahí nadie les diría, y entre ellos se las dicen. Claro, y la espontaneidad de los niños permite eso, ¿no? Que de pronto a veces uno de Totalmente. adulto obviamente se limita. Vale, Sí. tenemos a la doctora Carmen Altamirano. Quiere saber cuánto tiempo es recomendada la terapia de mantenimiento con polietilenglicol, cada cuánto se ajusta la dosis y cuándo suspender. Bien. Bueno, a ver, en general, cuando empezamos con medicación, empezamos con polietilenglicol,
¿sí? Va a depender del paciente, pues si es un paciente con una patología orgánica, por ejemplo, un paciente con mielomeningocele, un paciente con una malformación rectoanal, es muy probable que ese paciente necesite más un estimulante de la motilidad que un polietilenglicol. Ahora, un constipado funcional, sí, un polietilenglicol, yo voy a tratar de buscarle la dosis para que funcione. El tiempo que lo voy a tener con ese medicamento, no lo puedo decir de antemano porque voy a ir viendo cómo va. A veces cuando veo que pasaron 3 meses y que es refractario, yo empiezo con las otras terapias, mantengo ese polietilenglicol, y si el paciente empieza a mejorar, lo primero que hago es ir sacando la medicación. Y que eso es lo que se vio en varios estudios, que lo que permite la irrigación es ir descendiendo el laxante, es ir sacándolo. Sacándolo, sí. Sí, a veces yo veo mucho en la consulta de los pacientes que me llegan remitidos inicialmente del pediatra, es que a veces dan manejos por tiempos muy cortos, ¿no? Entonces, y hay muchos mitos, los padres llegan con el susto, es que él se va a volver dependiente al laxante. Exacto. Y Entonces si es no como, da corto el médico, el tratamiento lo corta el padre, porque o lo dice, no, ya corta. se lo di, ya hizo, listo, Sí, se sí, lo sí. saqué. Y no, Exacto. Entonces, sí, es explicar a los papás como que pierdan un poco ese miedo y no, o sea, lo que tenemos antes es que el niño logre tener un hábito normal, que eso es lo que finalmente pues me va a mejorar también a largo plazo. Y claro, por yo en general, cuando lo indico, por ejemplo, un estimulante, les digo, miren, estos medicamentos, hay pacientes que lo toman años, para que entiendan bueno, que sí, no hay riesgo de tomarlo. Le digo, no quiere decir que ustedes lo vayan a tomar años, pero exacto. no se lo saquen. No le va a Sí, pasar nada. sí, 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 como decirles, o sea, es el tiempo que cada paciente va a requerir un tiempo diferente. Sí, Exacto. bueno. Otra pregunta de Heidi Tatiana Fuentes. Excelente charla. Bueno, muchísimas felicitaciones, obviamente. Quiero preguntar cuántas irrigaciones al día recomiendan. Bueno, el irrigador cuando uno lo empieza a utilizar, se indica día por medio. Y ese es como nuestro parámetro base. Bueno, una vez al día, día por medio. Después, la mayoría de los pacientes lo necesitan menos. Por ahí están 2, 3 días sin hacerlo y lo hacen, 2, 3 días sin hacerlo y lo utilizan, pero eso lo va viendo cada paciente. O incluso alguno dice, bueno, no, yo lo necesito todos los días. Pero nosotros empezamos como si fuera una dosis media, que es día por medio. Incluso los catéteres, el pack viene de 15 catéteres para un mes. Ujú. Entonces está como pensado para utilizarse día por medio. Pero después hay pacientes que no lo necesitan día por medio, que lo utilizan menos. Por ahí hay días que van, no evacúan completo y entonces cada 3, 4 días se hacen una limpieza y con eso arrancan otra vez. A ver, sí. Eso pasa mucho, o lo usan el fin de semana. Entonces el fin de semana se hacen el lavado y arrancan de cero en la semana. Pero bueno, eso es por eso el tratamiento es totalmente individualizado. Con cada paciente se consensúa. Sí, así es. Otra pregunta, tenemos la doctora Mónica Ruiz. Excelente charla y pregunta si se tiene que hacer una manometría antes de indicar la irrigación. Mira, depende de la patología. Por eso hay muchos protocolos. No en todos necesariamente hay que hacer una manometría. En general, uno, cuando es un paciente refractario, empieza con estudios. Nosotros acá no hablamos de cómo estudiamos a esos pacientes, pero en general un paciente con una constipación o una incontinencia fecal que no responde a ese tratamiento de base inicial, yo lo voy a estudiar, le voy a hacer una manometría, a ver qué es lo que está pasando. Sí. ¿Sí? Sí, como poder saber si es un funcional, mirar si hay alguna disinergia Exacto, si es asociada una disinergia, cómo está ese ano, si es hipotónico, si tiene al fuerza de contracción, una prueba de expulsión del balón también para ver cómo me va a ir expulsando el líquido del lavado. Sí, es fundamental estudiarlo. A ver, por ahí es un paciente con mielomeningocele, yo les hago manometría, pero quizás por ahí no es necesario, porque uno ya sabe con qué se va a encontrar y empieza con el irrigador. Entonces,
bueno, no hay que generalizar, Claro, pero sí está bueno estudiarlos. sí, sí, estoy de acuerdo, eso es importante. Mm, la doctora Elenis Mora quería saber, ella pregunta si el uso de Prucalopride en niños está indicado a partir de qué edad y por cuánto tiempo. Mira, el Prucalopride es uno de los medicamentos que tiene más controversias entre lo que es sobre... Hay muchos trabajos que dicen que es lo mismo la utilización de un placebo que del Prucalopride en pediatría, y es uno de los medicamentos que más notorio es que tiene muy buena respuesta en adultos y no tiene la misma respuesta en pediatría. Entonces, todavía no está del todo aceptado y aprobado en pediatría por esta cuestión, que tiene que ver quizás con las diferencias que hay fisiológicas en la constipación y en la incontinencia de un paciente adulto y uno pediátrico. El doctor César Moreno nos pregunta si estos tapones anales los tenemos disponibles en Colombia. Bueno, que si algún colega ha tenido la experiencia, pero bueno, ya nos tocará a nosotros aquí. Necesita ya internamente en nuestro chat, miramos a ver cómo te Ya va a podemos estar, ayudar. O ya va sea, a estar. sí, bueno, y bueno, tenemos irrigación durante cuánto tiempo, lo de la frecuencia pues ya lo mencionaste, bueno, el tiempo igual, cada paciente Sí, lo a vamos a ver, ajustar. el irrigador uno lo puede usar toda la vida, porque no genera, no tiene ningún efecto adverso. El tema es que es una realidad que los pacientes se cansan como de cualquier tratamiento crónico. Ustedes verán también con los pacientes con mielomeningocele, que se cansan del fisiatra, se cansan de todas las terapias múltiples que tienen, y con esto les pasa igual. Entonces a veces no, por ahí viene la madre y dice, no quiere saber más nada con esto, quiere otra cosa. Y bueno, y uno va como jugando un poco con eso, tratando de no llegar a una cirugía si el paciente está bien. Bueno, en general las otras preguntas todas se repiten. Como te digo, excelente charla, muchas felicitaciones. Veía manos levantadas. El doctor Luis Carlos Ramírez tenía la manito levantada, pero o no sé si ya la bajó. Hola, hola. ¿Puedo hacer una pregunta en vivo? Sí, claro. Sí. Bueno, son dos comentarios. Primero, aunque pues obviamente lo que usted decía muchas veces me pasa en consultas que llegan pacientes con dosis subóptimas. Entonces, yo lo que hago y lo que pues, yo siempre le digo a los pacientes es que hay que titular la dosis del laxante de acuerdo a cómo vaya el paciente. Porque pues lo que ustedes decían ahorita, muchas veces el fallo no está en el laxante, sino en el modo de uso del laxante. Tal cual. Y con la dosis máxima, pues que yo haya leído, que yo sepa del PEC, pues no hay, o sea, he leído que hasta 4 o 5 gramos por kilo, pero he visto niños con 40, 50 gramos, hay que evaluarlo, pero el miedo de los pacientes es la dosis máxima del laxante. Entonces, mi mensaje sobre todo para los pediatras es ajusten la dosis y manejen la dosis del PEC o del laxante que sea de acuerdo a la evolución del paciente y no esperando a que el paciente llegue a control 3, 4 meses sin respuesta, solamente esperando a que uno le dé la indicación de mover la dosis. Que el paciente y los padres muevan la dosis en la casa de acuerdo a cómo vaya. Y también muy importante es el manejo con imágenes, porque yo hablo con los pacientes 6, 7 años, cuando ya me entienden, les muestro qué es lo que pasa si empiezan a retener. ¿Qué empieza a retener? Obviamente se dilata el colon, empiezan los manchados. Cuando ellos me entienden por medio de imágenes, como que captan mejor el mensaje. Entonces también muy importante usar las imágenes de la escalinata, del adaptador, del sillón del adaptador. Todo esto para los papás y para los pacientes también les ayuda mucho porque les empieza como a entender qué es lo que está pasando Tal y cual. que el niño no se está inventando cosas.
Entonces, pues, y por último, doctora, ¿qué opina usted pues es que me llegan también muchos pacientes con radiografías de colon por enema ante cualquier mínimo dato de estreñimiento? Entonces, quisiera saber su opinión, sobre todo para el mensaje para los pediatras. ¿Qué opinión tiene usted en el colon por enema? Gracias. Bueno, no, es muy importante lo que decías, que sí, lleva mucho tiempo en la consulta, porque hay que explicar mucho y tomarse el tiempo, pero verdaderamente cuando uno lo hace, los cambios aparecen y las mejoras se ven. Y bueno, y con respecto al colon por enema, a ver, todo lo que es estudios, como decíamos, la manometría, nunca la pensamos antes de un paciente que es refractario. Cuando el paciente ya lo catalogamos, bueno, este paciente es refractario, yo ya probé los medicamentos, la dieta, cambio de hábitos, llevamos tiempo y a veces es mucho más de 3 meses, porque uno tiene que considerar un tratamiento bien hecho, y por ahí nos llevó 3 meses solamente que lo empiece a hacer bien. Entonces, cuando ya pasamos todo ese tiempo, ahí los empezamos a estudiar. No todos van a necesitar un colon por enema, no es tan accesible, no es tan fácil que los padres acepten. Entonces, bueno, son estudios que uno de a poquito, si el paciente no mejora con las primeras terapias que vamos haciendo, uno va a hacer un colon por enema, una manometría, para ver en dónde nos encontramos parados. A ver, es un estudio complementario a la manometría también en cierta forma, ver la anatomía del colon. Nos va a ayudar, nos va a dar información. Pero sí es para pacientes severos, que yo creo que ya están en manos de un especialista, que ya no se le encontró la vuelta con todo el tratamiento básico, ¿no? Bueno, la última intervención, les doy la palabra a mi colega Claudia Liliana Luzada. ¡Ay, Claudita, cómo la quiero! Hola, mi Ceci, muy buenas noches a todos. Ceci, qué alegría volver a escucharte. Siempre es placentero escuchar tu voz y aprender de ti todo el tiempo. Gracias por darnos esta oportunidad. Claudia se formó con nosotros, es una genia, es una divina total. Tan divina. Ceci, aprovechando tu experiencia, quería pues obviamente como para recordar y retomando las palabras que decía Luisca, también nos llegan muchos niños, incluso con indicaciones y para colonoscopías, para uso de marcadores radiopacos en pacientes con constipación estreñimiento que de repente pensaría yo que no estarían tan bien indicados. ¿Qué opinión te merece del uso de la colono y en algunos casos marcadores radiopacos en niños con constipación? Y qué rico volverte a escuchar, Ceci. Mira, los marcadores radiopacos la verdad que son súper útiles, son muy útiles, brindan mucha información. Acá en Argentina el laboratorio que los tenía, los sacó del mercado, y la verdad que es algo que es muy útil, porque uno tiene una información con un estudio que no es invasivo, que puede ver cómo está el tránsito, cómo está, si hay una obstrucción al tracto de salida. Entonces, puede uno, con eso que es simple, ver a dónde está situado. Si lo que no funciona es el colon completo, si es solamente la parte del recto sigma, si es una obstrucción a la salida. Y a veces nos pasa que hay pacientes que los padres vienen y dicen, no hace caca, no hace caca, no hace caca, y cuando uno le da los marcadores desaparecen. ¿Y cómo desaparecieron? Entonces, a veces también uno sale hasta de esas situaciones con los marcadores. Yo creo que obviamente siempre pensando en pacientes refractarios. Nunca va a venir un constipado funcional y nosotros de entrada le vamos a hacer estudio, jamás, porque no está indicado, ¿sí? Lo vamos a hacer en los refractarios, pero sí los marcadores es una muy buena opción de inicio para ver a dónde estamos situados. Y una colonoscopía muy pocas veces la utilizamos, o sea, prácticamente te diría que no, excepto que estemos pensando en otra patología, que querramos descartar otra cosa, pero
no es un estudio que esté dentro de algún protocolo para la incontinencia o para la constipación. Bueno, sí, aquí tenemos el mismo problema. Estamos desabastecidos para los radiomarcadores, entonces hay instituciones que no lo están haciendo, desafortunadamente. Hay algunas que sí, entonces me pueden escribir al correo que puse en el chat, porque sí hay algunas personas, algunas instituciones que lo hacen. Entonces, pero sí, también tenemos, en la mayoría de las ciudades estamos teniendo justamente esa dificultad y que sí es un examen que nos aporta mucho. Claro, y Sí, sí. pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos solucionar. Bueno, creo que las otras preguntas ya las hice de forma indirecta o directa respondiendo. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, no, gracias a usted y de verdad a todos los que estuvieron presentes porque, bueno, es tarde, sé que están todos cansados y con mucho trabajo y les agradezco enormemente. Sí, muchas gracias a todos por abrirnos este espacio de compartir conocimiento. Recuerden que queda grabado y se sube al canal de YouTube del Colegio Colombiano de Gastroenterología y lo pueden repetir, lo pueden compartir en cualquier otro momento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz noche.